Se suma Leticia Muñoz. Leticia, ¿qué tal? Buen día. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? Sergio Fabri. Bien. Así es, tenemos habemos invitados. Sí, por supuesto, siempre acompañada. Recibimos al presidente del Consejo Profesional de Ciencias Económicas del Chaco, flamante presidente porque asumió hace muy poco, Lucas Clemente. Bienvenido, Lucas, a Buen Día Norte. Buen día a Y todos. también está casi recién llegado de una reunión que hubo en Salta el fin de semana largo de la federación que agrupa a todos los consejos profesionales de los contadores públicos del país. Contanos qué surgió desde ahí, qué preocupaciones tienen los contadores, sobre todo sabiendo que se viene una reforma impositiva. Y bueno, la preocupación que... Buen día, Fabricio, buen día, Sergio. La preocupación que tenemos principalmente radica en la falta de información. Estamos preocupados por el tema porque creemos que no se están interactuando con los actores que van a aplicar estas medidas y después terminan sacando normas que chocan con alguna constitucionalidad, con una aplicación práctica y se quedan a mitad de camino, como ya pasó con el decreto, famoso decreto 70 del 2023. La ley de bases. La ley de bases, sí. Donde un montón de medidas fueron dadas de baja o por la justicia o también por imposibilidad práctica de usarlas. Con lo cual me parece que sabemos que hay una mesa chica que evidentemente están negociando, pero... A los profesionales, a los contadores todavía no los consultaron. No nos consultaron nada. Bueno, ¿y qué necesita Argentina en el contexto actual, en lo impositivo, para mejorar lo que tenemos? Porque siempre escuchamos hablar de la alta presión impositiva que pesa sobre las empresas, sobre los profesionales, sobre todos los contribuyentes y sobre la enorme cantidad de impuestos que hay en el país, impuestos, tributos, tasas. ¿Qué es lo más inmediato? Y Argentina viene desatando una serie de nudos desde hace un tiempo a esta parte que nos fueron poniendo en una situación complicada en un contexto mundial. Argentina tiene que tratar de buscar ser un país normal, digamos, es decir, con un sistema impositivo sencillo, claro, con baja presión o una presión impositiva moderada. Y eso fortalece la competitividad de los productos argentinos. En ese camino, aparentemente el gobierno nacional quiere avanzar, se encuentra con muchas resistencias y normas que son de difícil resolución, como es la famosa ley de coparticipación. Pero bueno, en ese camino está, en esencia, la simplificación tributaria y por supuesto bajar los impuestos. Eso es lo que se necesitaría. Bueno, el presidente siempre dice que su gestión en estos 2 años bajó 19 impuestos. ¿Eso es así? Todavía son impuestos muy selectivos. Hay algunos impuestos que sí, que han logrado bajar, pero todavía son muy selectivos en determinados sectores. Me parece que todavía está buscando equilibrar la balanza comercial a partir de, creo yo, que se den algunas condiciones y algunas partes de esta reforma impositiva podrían avanzar en una reducción de impuestos más importante, porque los impuestos están hechos para financiar al Estado. Si el Estado no deja de gastar, necesita los impuestos. Entonces, ahí es donde viene la cuestión difícil, digamos, qué gastos se dejan de hacer para poder bajar impuestos. Sin que pierda viabilidad del funcionamiento mismo del Estado, ¿no? Exactamente. Ahí entra la famosa discusión política, si se quiere, entre hasta dónde va el Estado o hasta dónde se retira. Bueno, eso es parte de la discusión política que se da en la sociedad, digamos. Bueno, y esto de la reforma, también siguiendo con lo impositivo, del IVA, del super-IVA, había una idea de que Nación cobrara una alícuota en torno al 10% y las provincias fijaran, según sus necesidades, otra sobretasa sobre eso. ¿Que eso es viable realmente? Mirá, el consenso general es que el régimen de coparticipación no es positivo a la larga.
Claro, Porque el IVA se coparticipa a las provincias, se distribuye entre provincia Sí. y nación y es uno de los principales ingresos. Hay un consenso en general de que hay que salirse del sistema porque provincias como la nuestra, que recibimos hace 25, 30 años una de las coparticipaciones más altas, no logramos salir de los principales niveles de pobreza. Con lo cual el sistema no ayudó a las provincias a aumentar su productividad o a eliminar la pobreza. Entonces, evidentemente hay que hacer un cambio para ir a un régimen más eficiente. El Estado Nacional propone la implementación de un super IVA donde las provincias podrían reemplazar esos ingresos con un ingreso, con un IVA que sería el 10% para la nación y el resto lo que cada provincia requiera. Pero de estudios que se han publicado, donde se hicieron Se hace una estimación, sí. estimación de lo que cada provincia necesitaría. El Chaco salió segunda con un IVA del 50%. Es decir, nuestros productos tendrían que cargarse con un 40% arriba de lo que se dice de nación. Inviable. Sí, es bastante inviable. Catamarca, por ejemplo, tendría que ir al 90%. O sea, hay provincias muy complicadas, Catamarca, por supuesto, es el extremo, pero solo 4 provincias podrían mejorar su alícuota de IVA final. La sensación nos da de que, así planteado, no es posible una aplicación de un sistema similar a ese. Claramente tiene que ir de alguna especie de puente o intermedio para llegar a esa situación como una situación final. Pero bueno, entendemos que eso es lo que se está discutiendo, digamos, en este momento. La situación de las pymes, ¿se puede decir que es mejor, peor en este contexto económico? Y aparentemente las pymes no están siendo beneficiadas todavía por este modelo. Es decir, de los datos que surgen es que las grandes empresas están recuperando actividad, sobre todo el sector minero, el petróleo, que se está generando un empuje, pero que todavía no se termina de derramar en la parte de las pymes. Yo personalmente creo que todavía no están viendo los frutos de este modelo. Lucas, y en cuanto a la modernización o la reforma laboral, ¿qué es lo importante que debe hacer el país, sobre todo para bajar los niveles de informalidad? Y quiero que me comentes lo que por ahí hablábamos en off, afuera del estudio, sobre la cuestión de los convenios colectivos de trabajo. Hay proyectos dando vuelta que tocaron un montón de temas, pero para mí hay 2 cosas importantes que atacan a la formalidad. Uno es el costo laboral, que es excesivamente alto. Un empleado... Tomo siempre el ejemplo del empleado de comercio, por cada 100 pesos que el empleado cobra en el bolsillo, se tiene que pagar 65 pesos de impuestos. Eso es prohibitivo para una empresa que pretenda tomar empleados, con lo cual, y creo que esa es una de las principales, a nivel nacional, el costo. Ahí vamos de vuelta al tema de que para bajar impuestos hay que bajar gastos, pero bueno. El otro tema que también me parece muy importante, sobre todo para nuestras regiones, y ojalá los legisladores provinciales lo tengan en cuenta, es el sistema actual de convenios nacionales impone la misma carga laboral para el mismo sueldo en todo el país. Tiene una particularidad, estos sueldos se fijan en convenios colectivos que se firman en Cava, es decir, están pensados para el costo de vida de Cava. El efecto que tiene esto es que nos están trasladando al interior y a las provincias pobres costos laborales de provincias sumamente productivas o de mucha rentabilidad. Decir, lo que me decías, un mozo de Cava cobra lo mismo que un mozo de un barcito, claro, de La Verde. Entonces, ¿cómo el propietario de un bar de La Verde puede pagar ese sueldo cuando el café que vende, primero vende un tercio de lo que se vende en Palermo y a la mitad de precio? Entonces, tiene doble efecto eso. En la parte baja de las empresas, o sea, las pymes,
se les vuelve imposible pagar, soportar la carga laboral y existe, por eso tenemos tan alta desocupación o subocupación. Y el otro efecto en la parte alta del tramo, como somos una provincia pobre y que no tenemos infraestructura, las empresas que tienen la posibilidad de elegir dónde radicarse no ven ningún interés en venir a radicarse al Chaco. Se radican en Santa Fe, en provincias que tengan mejores recursos humanos o infraestructura, gas natural, etc. Conclusión, esto es un proteccionismo para Cava, es decir, una textil que podría tranquilamente radicarse acá, que está cerca del algodón, se radica en Cava porque no tiene ningún beneficio para venir acá. Es importante que se pueda voltear este sistema de convenios colectivos nacionales, que yo no sé si no es el culpable de que nosotros, a pesar de recibir tantos años la mayor coparticipación, sigamos siendo una de las provincias más pobres. Bueno, a los sindicatos no les va a gustar esto que estás diciendo. Yo no sé si es así, ¿eh? No, realmente no dudo, porque nadie está negando de que existan convenios colectivos. Lo que pasa es que yo lo que le estoy pidiendo es que el convenio colectivo local ejerza su rol y negocie con la Cámara local. En algún punto pueden tener hasta más participación activa en la defensa de sus representados. Entonces, me parece que hay que conversar con todos los sectores y mostrar los beneficios que pueden tener. No es lo mismo un sindicato de comercio acá que tiene 200 empleados que tenga 2.000 porque se acomodó el sueldo y entonces el sector tomó más empleados. A mí me parece que este régimen solo beneficia, esto es lo paradójico, como todo se da vuelta, solo beneficia a las empresas de Cava, no a los empleados de Cava. Entonces, es el sector empresario, claro. Es el sector empresario de Cava el que no quiere que se voltee esto. Entonces, ahí hay que ver dónde está el verdadero, digamos, enemigo. No son los sindicatos, son las empresas que les protegen su industria. Bueno, la última de mi parte. Sí. Si se llega a eliminar el monotributo, algo que tampoco está firme, sino que fue solo una especulación, pero si se llega a eliminar el monotributo, ¿quiénes son los más perjudicados? Primero aclarar de que no, como dijiste bien, no hay información, así firme, que son sí. todas especulaciones. Quiero ser serio sobre eso. Jugando un poco al ejercicio, yo no lo veo en términos de perjudicados. Hace poquito pagábamos la luz 1/3 y cuando nos sacaron todos los subsidios pensamos que nos íbamos a morir y hoy estamos pagando, nos acostumbramos y ya la luz pasa a ser un costo significativo, pero cuidamos la luz. Y bueno, entonces, digo, le va a llevar un tiempo y se van a acomodar. Estábamos hablando de que si se elimina el monotributo, creemos que viene por tratar de reducir, digamos, el subsidio a la parte previsional. Es decir, dentro de un monotributo, un monotributista paga 13.000 pesos de aportes a la jubilación. Un empleado de comercio, por tomar un ejemplo, paga alrededor de 300.000 pesos. Entonces, es un sector muy subsidiado. Creemos que viene por ese lado. En caso de eliminarse, y sí, por supuesto que al sector de monotributista se le va a encarecer, porque si se elimina iría a un régimen general que ya impone mayores cargas de honorarios para la... ¿Que está pagando cuánto lo menos de aportes? No, el rango mínimo arranca en 60.000, pero enseguida podés ir para arriba, digamos. O sea, lo normal. Creo que el monotributo mínimo es 30.000, 30 y algo mil. Sí, ese es el monotributo mínimo. O sea, el doble. Pero ahí incluye la parte impositiva incluye la obra social. y obra social. En cambio, jubilación imposible. si se sale del monotributo y se elimina, van a tener que pagar, suponemos, autónomos 60.000 pesos, una obra social 80.000, de ahí ya, no sé, se va para arriba el tema, digamos. A este gobierno le gusta ir reduciendo aparentemente los déficits y esta hace a la cuestión previsional, al pago de las jubilaciones. Leticia me preguntaba si fomentaba la informalidad y sí, probablemente muchos decidan no trabajar, pero también hay algunas cuestiones a tener en cuenta de que no es casualidad, digamos.
es la alta digitalización que existe hoy día en el comercio con las billeteras virtuales y combinado con la baja denominación de los billetes, es un combo que es muy difícil permanecer totalmente afuera del sistema. Con lo cual, el pequeño comerciante que le sea muy difícil, que no pueda pagar ese impuesto, es que claramente su negocio no le da. Y va a tener que buscar. Pero yo creo que, bueno, ahí tiene que tocar los botones y ver cuál es el modelo óptimo, digamos, como para ir. Lucas, la última. Por tu experiencia, tu actividad, ¿sentís que el país hoy con este modelo está en el rumbo correcto o que hay medidas que están bien, pero el rumbo global no es el conveniente? Quiero también ser claro, es una opinión personal, porque uno representa Sí, claro. a una cámara donde hay diferentes pensamientos. Yo creo que, a ver, yo soy padre de familia, yo no puedo vivir gastando más de lo que me ingresa. Tengo que tener conducta para dentro de mi casa. A mí me parece que este gobierno un poco está buscando ese norte. Por supuesto tengo mis diferencias con algunas aplicaciones, con algunos métodos, con las formas, pues, sobre todo. Pero siento que vamos camino a ser un país un poco más normal. En el medio hay cosas para corregir o con uno no está de acuerdo, pero me parece que es el norte. La verdad que me parece que está yendo por el camino que entiendo y bueno, un poco la sociedad lo convalidó con las últimas votaciones. Entiendo que un poco es lo que nos pasa a todo lo que vemos de afuera. Es esto, el de la familia. O sea, hay una sensación latente donde uno dice no podemos vivir gastando más de lo que Sí, uno escucha muchas expresiones de ese tipo, ¿no? De ser un país más normal, justamente, de que vuelva el sentido común. Gracias, Lucas. Muchas gracias por Gracias. la convocatoria. Gracias. Gracias. Lucas Clemente es el nuevo presidente del Consejo Profesional de Ciencias Económicas aquí de nuestro medio.